Hola, mi nombre es Socorro Montañez. Bienvenidos al video de adiestramiento para los estudios bíblicos del programa Construyendo un Templo Saludable. Primeramente, quiero compartirles un poco acerca de cómo llegamos a ser parte de este programa. Conocí el programa Construyendo un Templo Saludable cuando comenzó en el año 2011. Nuestra congregación, la Iglesia de Dios Central, fue una de las iglesias seleccionadas para servir en el programa piloto. Y desde entonces, la Iglesia de Dios Central y yo hemos estado participando del programa. Y desde entonces hemos colaborado con la Universidad de San Antonio, el personal del programa Construyendo un Templo Saludable, nuestra congregación y nuestra comunidad en un proceso de transformación y crecimiento para tener estilos de vida más saludables. Este es el currículo y guía del maestro para los estudios bíblicos del programa Construyendo un Templo Saludable. Este manual contiene toda la información y material que usted como el líder necesita para implementar exitosamente el estudio bíblico en su iglesia local. En esta guía en particular, encontrará información importante que aprendió durante su entrenamiento y el cual usted puede referirse cuando enseñe su estudio bíblico si es necesario. El propósito de este video es darle algunas ideas de cómo se debe conducir el estudio bíblico del programa Construyendo un Templo Saludable. Las lecciones incluyen pasajes bíblicos que apoyan cada tema. Descubriremos lo que las Escrituras dicen acerca de nuestro cuerpo como el templo del Espíritu Santo y cómo aplicar la palabra de maneras prácticas en relación con nuestra salud. Y al final, cada lección termina con un tiempo de reflexión y oración. El currículo está compuesto de 7 lecciones, incluye 2 pruebas de conocimiento, las cuales no son requeridas, pero siéntase con la libertad de usarlos en su iglesia si lo desea. Cada lección incluye un resumen del plan de lección, un resumen de la lección anterior y algunas aplicaciones, diapositivas con mensaje de salud para cada lección con pasajes bíblicos. Al conducir la lección o estudio bíblico, por favor siéntase con la libertad de incorporar la escritura que usted crea aplique mejor al contexto de su comunidad, pero sin cambiar el objetivo del tema de la salud. El proyectar la ayuda visual del modelo completo del templo con sus columnas durante la clase y como lo muestra el currículo, puede servir como un buen recordatorio de los temas principales. El currículo incluye folletos, tareas asignadas y otras herramientas para ayudar en el proceso de aprendizaje. El currículo cubre temas como nuestro cuerpo, el templo santo de Dios. La lección 2, alimentos dados por Dios. La lección 3, agua viva. Y la lección 4, la dieta de Daniel, frutas y verduras. Lección 5, comer saludable para glorificar a Dios. La lección 6, ¿qué dicen las Escrituras acerca del consumo de bebidas alcohólicas? Y la número 7, la lección 7, glorifica el templo de Dios. Estas 7 lecciones constituyen el currículo de Construyendo un Templo Saludable. Ahora quiero presentarles a José Daniel Montañez, quien estará compartiendo ideas de cómo se debe conducir una lección para los estudios bíblicos. Hola, mi nombre es José Daniel Montañez, mi esposa Socorro. Estaremos compartiendo con ustedes esta tarde la lección número 1 de Construyendo un Templo Saludable, con algunas ideas de cómo enseñarla y compartirla con sus estudiantes en este maravilloso programa. Pero antes quisiera compartir con ustedes algunas ideas generales que nos ayudan como maestros en la preparación de la lección. En primer lugar, siempre recordemos que lo que vamos a compartir es un estudio bíblico. Por lo tanto, la Biblia, la palabra de Dios, tiene un lugar central en lo que vamos a estar compartiendo con nuestros estudiantes para ayudarles a que desarrollen estilos de vida más
saludables. Todas las lecciones tienen una estructura básica que incluye 9 componentes. Cuando ustedes llegan a entender estos componentes básicos del plan de lección, se hace muy fácil el poder entregar la lección a sus estudiantes porque todas las lecciones siguen el mismo patrón. En la página 103 del manual encontramos esos pasos que son parte del formato de la lección. El primer paso es conexión y más adelante vamos a hablar en la selección número 2 de cómo se lleva a cabo el paso de la conexión. Luego cada lección tiene el objetivo de hoy. Luego viene la sección sobre las escrituras que pueden ser del Nuevo Testamento como la primera lección o del Antiguo Testamento como la lección número 2. Además de la lectura principal, hay lecturas de referencias, que son lecturas relacionadas con la lectura principal, y luego vienen entonces las preguntas pertinentes para descubrir lo que la palabra nos está diciendo en estos pasajes. Muy importante, después de tratar de entender lo que la palabra dice, es el poder aplicar los principios que tienen que ver con la vida de cada persona. Luego habrá un mensaje de salud que en cada lección será diferente de acuerdo al tema de la lección. Y luego seguirá una parte muy importante, porque nuestro propósito no es solamente informar al estudiante, sino llevarlo a una transformación. Y hay una sección que en cada lección tendrá que ver con obedecer la palabra de Dios. Finalmente, como es un estudio bíblico, se concluirá con un tiempo de reflexión y de oración, del cual voy a hablarles un poco más en un minuto. Es importante también recordar cuál es su audiencia o quién es su audiencia, quiénes son sus estudiantes y conocer a esos estudiantes de la mejor manera posible. Porque según uno conoce a los estudiantes, uno puede contextualizar la lección para que sea relevante y para que tenga aplicación a la vida de ellos. Por ejemplo, si sus estudiantes son niños o son jóvenes, la lección bíblica se entrega de una manera distinta que si fueran adultos. Si fueran jóvenes y niños, usted tiene que buscar maneras de interactuar con ellos de manera que el tópico que está compartiendo sea relevante a su vida. Si su audiencia son adultos, es importante conocer sus trasfondos, cuáles son algunas de las luchas con la salud que están teniendo y algunos de los desafíos, y en base a eso adaptar la lección para ese día. Es importante que la relación o que la entrega de la lección sea interactiva, ¿verdad? Que se mire a los estudiantes, que se platique con ellos y que se les lleve a participar también en la clase. Y como lo vamos a hacer Socorro y yo en unos minutos, ella me va a asistir leyendo las lecturas bíblicas y es una manera en que ustedes pueden traer a sus estudiantes a una interacción. También a las personas les encanta contar historias. Cuando se hagan algunas de las preguntas, algunos pueden interaccionar a través de contar sus propias experiencias y cómo el tema de ese día les ha afectado en el pasado, les afecta en el presente o cómo lo perciben para el futuro. Acuérdense, recordemos que la gente aprende mejor cuando oye, cuando ve, y para eso están las diapositivas y otros recursos, pero también cuando articula algunos de los temas aplicándolos a experiencias personales de su vida. Finalmente, es importante, como vamos a demostrar en un momento, que la lección 1 y todas las lecciones se terminen en oración y en un tiempo de meditación. Y esto es importante porque esta oración que tú me vas a ayudar también a leer en cada una de estas lecciones que vamos a cubrir, nos ayuda no solo al facilitador, sino al estudiante a venir delante de Dios y pedir su ayuda
para que lo que hemos recibido no sea solamente un ejercicio mental, sino que nos lleve a principios prácticos y que tengamos la fortaleza para poner en práctica los principios que hemos aprendido. Vayamos a la lección número 1. La lección número 1 la encontramos en la página número 116 de sus manuales. Y esta lección comienza con el objetivo de hoy. El tema de la lección es nuestro cuerpo, santo templo de Dios. Y el objetivo de la lección es importante porque es lo que les va a guiar y nos va a guiar tanto al maestro como al alumno para poder saber en qué dirección vamos, cuál es nuestro objetivo. Y en este caso es reconocer y entender la importancia de mantener el templo sagrado de Dios. Además de reconocer el poder del Espíritu Santo que habita en todos nosotros. Estos dos objetivos principales van a dirigir nuestra discusión en la lección número 1. De ahí nos movemos entonces a la porción bíblica de la palabra de Dios, que recordando que esto es un estudio bíblico no podemos obviar, porque es muy importante y es céntrica según desarrollamos el mensaje de salud. En este pasaje, la lección utiliza un verso principal o de Primera de Corintios en el Nuevo Testamento y luego otros 3 versos que también se toman del Nuevo Testamento. Socorro, el primer verso central lo encontramos en Primera de Corintios 6:19. Ayúdame por favor a leerlo y como les digo, es una manera como nuestros estudiantes también pueden envolverse en la lección. Dice Primera de Corintios 6:19, ¿no sabe que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que habita en nosotros, que han recibido de Dios mediante? Ustedes no son suyos, fueron comprados a un precio, por tanto, honra a Dios con tu cuerpo. Y en esta introducción del texto bíblico usted puede usar palabras que resaltan del texto como su cuerpo, templo del Espíritu, y esa segunda parte que especifica que no somos dueños de nuestro propio cuerpo, porque hemos sido comprados por Dios y nuestro cuerpo, como nuestra alma y también nuestro espíritu, pertenecen a Dios. Por lo tanto, debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo. Hay otras 3 porciones bíblicas que apoyan la que acabamos de leer, 2 de ellas también en Primera de Corintios y una en Primera de Tesalonicenses. Y una de las preguntas que podemos hacernos es ¿a qué se refieren estos pasajes bíblicos, el que hemos leído y los pasajes de referencia? Bueno, el punto número 3 es descubriendo la palabra. Y aquí es donde vamos a leer otros pasajes bíblicos que se relacionan con el pasaje original que leímos anteriormente. En este caso, 2 de los pasajes están en Primera de Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17, y luego en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y verso 4. Socorro, podemos leer la primera lectura como aparece en Primera de Corintios capítulo 3, verso 16 dice, ¿no sabéis vosotros que sois el templo del Espíritu Santo de Dios y el que mora en vosotros? Luego, después de enfatizar que nuestro cuerpo fue creado no para nuestro propio placer, sino para servir a Dios, es un momento para preguntarle a los estudiantes qué significa este pasaje bíblico para ustedes, como el que sigue, que es el verso 17 del capítulo 3 de Primera de Corintios. Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá. El templo de Dios es sagrado y ustedes son este templo. Y ahí se pregunta otra vez a los estudiantes qué le dice este pasaje bíblico a ellos y se enfatiza que el templo de Dios es sagrado. La última lectura bíblica aparece en Primera de Tesalonicenses 4:4. Cada uno de vosotros debe aprender a controlar su propio cuerpo de manera que sea santo y honorable. ¿Qué le dice este pasaje? Debemos mantener el templo de Dios, nuestro cuerpo, santificado. Y es importante
que tengamos en mente cuando leemos estos pasajes bíblicos, que aunque pueden tener muchas aplicaciones a distintas áreas de la vida, para propósito de esta lección se concentra en su aplicación al tema de la salud. Por ejemplo, cuando se habla del templo, cuerpo del Espíritu Santo, hay que no debemos pecar contra él, puede ser una referencia a no participar del adulterio o de la fornicación, que son pecados que también se cometen con el cuerpo. Sin embargo, para esta lección, el propósito que se quiere establecer en el tema y el área de la salud es que como templo del Espíritu Santo debemos cuidar de nuestro cuerpo, porque es sagrado, porque es el templo de Dios y debe mantenerse santificado. Para aplicar la palabra, en el punto número 4, se hacen unas preguntas muy relevantes. Yo quisiera notar que en la aplicación de la palabra, el facilitador o el maestro no le dice al estudiante cómo aplicar directamente, sino que presenta una serie de preguntas que lleva al estudiante a reflexionar sobre cómo aplicar esa palabra. Por ejemplo, ¿de qué forma puedo personalmente responder a estos pasajes? ¿Qué piensa acerca de su cuerpo como el templo de Dios? ¿Qué ha hecho para cuidar al templo de Dios? ¿Qué puede hacer para cuidar mejor el templo de Dios? ¿Qué puede impedir tu habilidad de cuidar el templo de Dios? Y esto se puede discutir de muchas maneras, individualmente, en grupos pequeños, en interacción con los estudiantes, pero es el momento cuando se toma la palabra y se aplica a nuestra vida a ver lo que Dios nos está diciendo. De ahí entramos entonces al mensaje de salud. El mensaje de salud es también céntrico para esta lección porque en este caso lo que queremos enfatizar es la actividad física. Es decir, la actividad física es buena para mantener el templo, el cuerpo saludable. Y aquí sí, la lección prescribe y sugiere maneras para fortalecer el templo de Dios. Por ejemplo, Socorro, tú puedes compartir una y yo comparto una de las actividades de salud física o de actividad física para mantener la salud. Una de ellas es: el ejercicio ayuda a reducir la posibilidad de obtener cáncer. Estudios muestran que hay una conexión entre muertes a causa de cáncer y poca actividad física. Ustedes pueden ver aquí esa aplicación, ¿verdad? El mensaje de salud que le queremos dar a los estudiantes. El ejercicio ayuda a reducir la posibilidad de obtener ataques de corazón y enfermedades cardiovasculares. Y como esas dos, hay 5 más, ¿verdad?, que se comparten. Pero no solamente se comparten como una información intelectual, sino que el punto 6 nos lleva a una confrontación. Ahora que yo sé esto, ¿cómo voy a obedecer a la palabra de Dios? Y el punto número 6 se llama obedeciendo a la palabra. ¿Qué hará su familia y usted en las próximas semanas o en la próxima semana para cuidar del templo de Dios? Usted participará en el desafío del pedómetro. Y aquí hay algo específico, porque son como pasos de acción, pasos específicos de lo que yo voy a hacer en respuesta al mensaje de salud, pero sobre todo en respuesta a la palabra de Dios, que me desafía para que cuide del templo, que es templo del Espíritu Santo. Sobre el tema del pedómetro, el personal de Building a Healthy Temple, de construyendo un templo saludable, va a darle más información y va a explicarle cómo estos instrumentos trabajan. Después de hacer el desafío, llegamos a la última parte, el tiempo de reflexión y el tiempo de oración. Este es el momento cuando tomamos un tiempo en silencio o inclinamos nuestras cabezas, cerramos nuestros ojos, pensamos en lo que la palabra de Dios nos ha dicho y concluimos con una oración. Como decíamos hace un momento, esta es la oración que nos ayuda a acercarnos a Dios para pedirle ayuda para enfrentar los desafíos que tenemos por delante y los cambios que queremos hacer. Esta oración
lee de la siguiente forma. Usted puede usar esta, puede añadirle, hacer una espontánea, pero estas son muy al punto y atinadas. Oremos. Padre nuestro, oye nuestra oración, ayúdanos a honrar nuestro cuerpo, tu templo, manteniéndolo y cuidándolo. Sé mi fortaleza y mi guía mientras honro tu templo y en todo lo que me proponga realizar. Amén. Muchas gracias, y esto es una breve presentación de alguna manera de compartir la primera lección del programa Construyendo un Templo Saludable. Gracias.